Bienvenidos a la siguiente cápsula. Seguimos hablando de filosofía de la educación. Ahora nos vamos a enfocar un poco de la teología con enfoques de orígenes y sus conceptos generales. Vamos a iniciar el día de hoy con una especificación un poquito más exacta. Tenemos que la teología vamos a enfocarnos mucho en los orígenes, eh, la teología de Aristóteles, ¿ok? Y cómo lo empleaba. Hay que recordar que Aristóteles fue uno de los pilares importantes de la filosofía, que empezó a incluir la teología en sus teorías. En diferentes enfoques, vamos a irlos viendo poco a poco cada uno de ellos. ¿Vale? Muy bien, vamos a empezar de este lado. Tenemos la diapositiva número uno, donde vamos a hablar sobre los orígenes de la teología. Observación del mundo. Los pensadores griegos, como Aristóteles, observaban en la naturaleza que una organización y funcionalidad que les daba la impresión de una racionalidad instrumental en el universo, llevándolos a postular que todo tenía un propósito. Como hemos estado viendo de la teleología, que dice que tiene un significado todo en esta vida. De diferentes enfoques, podemos decirlo que algunos van más diferidos hacia la realidad, algunos más a la coherencia, y otros también a la indagación, donde podemos descubrir diferentes enfoques dependiendo la organización empleada. Sobre la explicación del mundo, la teleología se convirtió en una forma de explicar la realidad, no solo por sus causas eficientes, lo que la produce, sino fundamentalmente por su causa final y para qué existe. Había muchas teorías de nuestro planeta, o sea, la teoría de que éramos planos, que nuestro sistema solar tiene más planetas y que algunos de ellos nos controlaban, etcétera. La teología se enfocó mucho al sentido de ser, el por qué tenemos una ionosfera, porque tenemos un núcleo también, gravedad, oxígeno, etcétera. Cuando hablamos del mundo, es su funcionalidad. ¿Por qué el mundo es así? Porque tenemos que respirar. ¿Por qué es que nos dan esta función de? Si sabemos nuestros orígenes de la vida, nos dice que el ser humano se adapta a cualquier entorno dependiendo de su naturaleza y su enfoque. Su funcionalidad de hoy en día en diferentes entornos funciona de una manera concisa y precisa. Es decir, si yo nazco en el frío, puedo decir que debo de aguantar a bajas temperaturas. Si yo nazco en lugares cálidos, húmedos, puedo aguantar altas temperaturas sin ningún detalle. Hablo en México tenemos tres panoramas. Tenemos que el norte del país es mucho frío, porque está pegado a Estados Unidos, y es mucha zona montañosa y rocosa, al igual que el centro del país. Pero si hablamos del sur, estamos hablando de la costa, ¿no? Diferentes enfoques, y donde puedo decir que el sur es uno de los lugares más calurosos de todo nuestro país, ya que tienen diferentes situaciones que eso lo permiten. Y sobre la teología, empezó a dar ese enfoque del sentido de ser de diferentes partes del mundo, el por qué lo va empleando y de qué manera se van a ir conjugando cada una de ellas. Es muy importante mencionar que sobre la teología podemos enfocarnos en diferentes ámbitos, pero todo tiene que ser un sentido igual, ¿vale? Muy bien, proseguimos. Uno de los orígenes también que vamos a tocar es sobre la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, donde la vamos a enfocar en diferentes partes. Sobre la Edad Media nos dice que la teología se interpretó a través de una visión teológica donde los fines de todo estaban vinculados con la voluntad divina. Hablamos de la Edad Media, nos vamos a enfocar en cómo funcionaban las situaciones donde el ser humano no tenía un recurso o una base para sustentar varias situaciones. Podemos decir que la medicina no era como la medicina hoy en día. Podemos decir que la construcción, la política, etcétera, no es como era hoy en día. ¿Cómo podría avanzar si no teníamos un origen de ser? Era mediante argumentos, situaciones, argumentaciones de diferentes personas especialistas en el área para poder avanzar. Como bien dice, se interpretó a través de la visión teológica, es decir,
el sentido de Dios era más enfocado en esas épocas. Hablando de la parte filosófica, tenemos entendido que Aristóteles fue uno de los pilares que fomentó la teología en diferentes teorías de él mismo, al igual de la sociedad. ¿Por qué? Porque decía que todo tenía un sentido de ser. Es decir, que teníamos que tener gobernantes por un sentido. No podíamos hacer cavernícolas en el aspecto de todos iguales, no es cierto. Se tiene que basar todo en este planeta bajo un régimen o bajo un mandato, porque se imaginan qué pasaría si todos fuésemos iguales. En el tema de jerarquías, tenemos que ser muy exactos en estas teorías. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un sentido. Y me voy a la parte antigua, porque no se menciona. La parte antigua, y me voy más atrás sobre la gobernación de españoles y la parte europea, podemos decir que cómo funcionaba bajo reinos, bajo personas que gobernaban en diferentes partes y tenían una jerarquía muy importante. Y yo les invito a que leamos un poco sobre el origen de la historia de la humanidad. Siempre se bajo reglas, bajo personas que estaban arriba que los demás. ¿Por qué? Anteriormente, y hablo de Sudamérica, realmente los gobernantes era quien tenía más tierras, realmente la agricultura también. ¿Cómo determinaba un gobernante? Es quien tenía más dominio del territorio. Así es como se manejaba anteriormente, ¿no? Ahorita sabemos que hay una política más exacta y hay una elección dentro de. Sobre la Edad Moderna se inició una crisis para la teología, con el auge del mecanismo. La explicación por causas eficientes, como lo propusieron científicos como Descartes y Galileo. Hablando de Descartes y Galileo, ellos sí, como bien decían, el mecanismo fue un tema muy singular en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque el mecanismo se basó bajo un patrón donde debía ser así y donde cuando se vuelve de esa manera, y yo les invito a que analicemos. Hoy en día los regímenes de diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales, deportivos, ¿está incluido en la iglesia? ¿Está incluido el Dios? No, es bajo norma, reglamentos, estatus, etcétera. Y esta crisis de apartar la teología de diferentes ámbitos fue para bien y para mal. Porque para bien, para experimentar cosas nuevas, porque eso estoy a favor de. Y debemos estar a favor, ¿por qué? Porque pues siempre hay que aprender, y lo he mencionado sobre la filosofía, el cuestionamiento constante ayuda al progreso de un mismo conocimiento. Si no se cuestiona, no se puede avanzar. Mal, porque la teología tiene orígenes muy buenas y habla desde la creencia, desde el yo creo de mis ideas, el yo creo de mi gobernante, de yo creo que eso es así. Siempre el hacer algo bien parte del de yo creo, el yo sé, el debe ser así, una parte fundamental de la creencia personal de cada uno de las personas. Entonces podemos decir que la parte, esa parte de ya no es así, y es porque lo dice un reglamento o porque lo dice un panorama, un papel, o etcétera, se pierde la parte de la creencia personal. Y es donde la edad moderna empezó sobre esa misma crisis. Vamos a hablar sobre la parte contemporánea, que a pesar de las críticas, la teología se mantiene en ciertos ámbitos, como en el debate del diseño de inteligentes, en biología o en éticas, como el utilitarismo. Bien, en la parte contemporánea, podemos decir que, como bien dice, ¿no? No se ha descartado el sentido de ser. Voy a poner un ejemplo. Me tocó ver una situación en el ámbito de medicina donde varios médicos estaban ya diciendo que una persona iba a fallecer y tenían más del 90% seguro que iba a fallecer. Y trajeron a personas de la iglesia donde trataron de salvar a esta persona y, oh sorpresa, la salva. Y ya ve, chicos, yo les quiero dar mi perspectiva sobre esa situación. Yo sí creo en la iglesia, yo sí creo que hay un Dios, pero también creo que las iglesias o las religiones ayudan a la superación personal.
Los médicos, no hay un estudio comprobado, pero uh, la mayoría dice que si una persona aquí está enferma, estará enferma. Si una persona se quiere recuperar, se va a recuperar. En el aspecto de el pensamiento cognitivo de cada persona es importante, ya que si queremos avanzar, tenemos que pensar que lo vamos a hacer. Si queremos mejorar, tenemos que mejorar. Y me voy en el ámbito de cuando son mamás, las mujeres, que saben que algunas son por cesárea y algunas son por natural, cómo las mamás luchan para estar con sus hijos lo más pronto posible. Y sabemos las complicaciones que existen hoy en día, porque la cesárea, que es algo quirúrgico, es muy complicado hoy en día. Y aún así, hay varias personas que al día siguiente, en 2 días, ya están activos para poder avanzar con poder estar con su bebé o un recién nacido. Y me voy a la parte de, ¿realmente es la iglesia? ¿Realmente es el Dios Todopoderoso? ¿O es uno mismo que puede hacer cambiar muchas cosas, pero que no tiene un incentivo que pueda hacer que eso mejore? ¿A qué voy? Y me voy en cualquier ámbito. Si nosotros queremos hacer algo, lo vamos a hacer. Es la realidad. La teología se basa en eso. Pero si yo digo que no, obviamente no lo voy a hacer. La teología tiene sus principios muy claros. Avanzar, progresar, bajo un criterio autónomo y propio. Y eso es lo que se refiere mucho a la parte contemporánea, que se sigue practicando, se sigue viendo, porque la parte de la superación personal es importante y bajo una creencia, claro que sí, y ayuda a mejorar a la persona. Pero muchas veces sabemos que no es así. Bien, proseguimos. Vamos a ver un poco el cómo le aplicaba Aristóteles, ¿no? Y tiene perspectivas muy interesantes que ahorita vamos a platicar. Es la doctrina de que toda la naturaleza tiene un propósito. Ojo, muy importante esta parte, ¿no? O finalidad inherente, el telos, y que para entender completamente un objeto o fenómeno debe conocer su fin o meta, no solo su materia, forma, causa y eficiente. Y eso lo hablábamos hace un rato. Aristóteles decía, sí, está muy bien, las cosas pasan por algo, pero las cosas también pasan por algo cuando hay un conocimiento previo antes de, y sabemos el objetivo de cualquier situación. Es decir, si algo va a pasar, pasará. Y ahí me estoy citando una ley de física que es la ley de Murphy, que si algo está mal, pero si algo va a pasar, pasará, no importa cualquier circunstancia. Y va enfocado, esta es una ley física, pero en la parte filosófica estamos hablando de Aristóteles, donde también lo menciona de una manera un poco diferente, pero que es similar en el aspecto de que tiene una objetividad exacta. Entonces, eh, parte de un conocimiento activo, es decir, el cómo, por qué pueden pasar algunas circunstancias. Entonces, se basaba mucho Aristóteles en esta parte, ¿no? Mencionaba que los especialistas en cualquier cosa saben y deben de saber muchas cosas importantes para el progreso de cualquier tema o subtema que nosotros queramos ver. Eso es importante en estas áreas, ¿no? Muy bien, proseguimos. Tenemos acá, esta idea es fundamental para su metafísica y se articula a través de sus 4 causas, donde la causa final es lo más importante, el para qué existe algo como la salud, es el fin para que el cual se da un paseo. Esta parte está muy padre, ¿no? Y voy a citarlo otra vez. Su metafísica y se articula a través de sus 4 causas, donde la causa final es la más importante. El para qué existe algo. Y esto es muy importante porque muchas veces el sentido de ser de cualquier persona no sabe hasta dónde puede llegar. Creo que la parte finita de nuestra mente o nuestro cerebro jamás será conocida, incluso ni nosotros mismos, porque tenemos miedo a veces en enfrentarlo, ¿no? Y voy a compartir de forma personal. Cuando estudiaba la carrera, igual que ustedes, no pensé acabarla. Yo tengo 2 carreras. La primera yo dije, no la voy a acabar. Pero cuando dije, ¿por qué no? Vamos a acabarla. Cuando uno se propone a tener una meta al final del día, se cumple. Cada día se levanta uno cumpliendo una meta, un objetivo y avanza. Vamos a terminar
Con otra perspectiva, que en relación con la conducta del ser humano, la teología responde a una intención que constituye un proyecto o plan a futuro. Este debe ser asumido de manera responsable y crítica, a fin de dar respuesta a una situación específica. Por tanto, la teología responde a una intención con la finalidad clara y no a deseos o intenciones momentáneas del individuo. Es decir, si yo me propongo algo, tiene que ser algo bueno, ¿no? Para progresar en la vida, no cosas malas. Y eso se enfocaba mucho Aristóteles. Muy bien el poder hacer algo, pero ese algo tiene que ser algo positivo para tu ser, no negativo, ¿no? Y muy bien, hasta aquí el de mi presentación. Agradezco mucho su participación, chicos, y su atención brindada al día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.